Bueno, dice la palabra del Señor en el libro de los Jueces, capítulo 6, verso 1 al verso 2. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Amén. Y yo quiero llevar este mensaje bajo el tema cansados de lo mismo. Cansados de lo mismo. La Biblia dice que los israelitas hicieron lo malo delante del Señor. Y que por hacer lo malo delante de Dios, Dios mismo permitió que los madianitas los pisotearan por 7 años. Entonces, aquí la palabra del Señor nos da una revelación, y es que Dios, mientras el ser humano no esté buscando a Dios, Dios va a permitir ciertas cosas sobre la vida de las personas. Claro está el ejemplo de los israelitas con los madianitas, este pasaje que estamos leyendo aquí, que dice la Biblia que Dios los entregó en las manos de Madián por 7 años. Pero hay un porqué. La Biblia nos dice el porqué. Dice que era que ellos estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Yo creo que las personas siempre quieren la victoria y que Dios nos dé la victoria, pero hay personas que no quieren buscar al Señor, pero aún así quieren que Dios le dé la victoria. Personas que quizás no doblan rodillas o no se meten en oración con Dios, pero aún así pues pretenden que Dios les dé la victoria. Personas que quizás están poniendo otras cosas primero que a Dios, pero aún así quieren que Dios le dé la victoria. Los israelitas se tuvieron que esconder en cuevas, escucha esto bien, en cuevas a causa de que los madianitas los estaban persiguiendo, les estaban robando el fruto, les estaban robando los animales. Cada vez que los israelitas tenían que recoger la cosecha, venían los madianitas y le quitaban todo, absolutamente todos. Ellos se escondían en las cuevas a causa del miedo que les tenían. Estaban en los montes y corrían a lugares fortificados. Unos se escondían en cuevas, otros iban para los montes, otros se iban a lugares fortificados porque no sabían dónde esconderse. ¿Por qué? Porque estaban ya desprotegidos. Si ellos no estaban haciendo lo que era agradable a Dios, quiere decir que estaban haciendo, como dice la Biblia, lo malo ante los ojos del Señor. Quiere decir que ahí la presencia del Señor con ellos en ese momento ya no estaba. La Biblia dice algo bien claro en Salmos 34, 7, que el ángel de Jehová acampa, escucha esto bien, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y que los defiende. Pero ahora bien, estos madianitas, estoy seguro de que en ese momento no estaban siendo temerosos del Señor. Porque si hubiesen sido temerosos del Señor, ellos no estuviesen haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Lo que me quiere decir que el ángel de Jehová no estaba ahí para acampar sobre ellos ni para defenderlos. Por eso era que los madianitas, amén, los madianitas estaban aplastando a los israelitas. Amén. Cuando uno pierde el temor del Señor, Dios a veces tiene misericordia y protege a uno como quiera, pero cuando uno pierde el temor del Señor y comienza a hacer lo malo deliberadamente delante de Él, entonces uno está aceptando perder la protección del Señor. Uno está aceptando perder que el ángel de Jehová acampe sobre uno y que lo defienda. Cuando yo cometo pecado deliberadamente, no por accidente, sino que cometo un pecado y sigo haciendo el mismo pecado, créeme, yo no puedo esperar que el Señor me defienda. Yo no puedo esperar que el Señor vaya delante de mí, porque Él me está diciendo, venid en pos de mí, venid en pos de mí. Entonces, con mi pecado yo no puedo esperar que el Señor me defienda. Al contrario, lo que yo puedo esperar es que Dios me entregue a la mano de los madianitas por algunos 7 años. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo bueno delante de Él.
Entonces, hacer lo malo delante del Señor trae consecuencias. Y digo yo que son terribles. El hermano que nos predicaba ayer, el hermano Alejandro, hablaba sobre un tema similar. Y yo mientras lo escuchaba, decía, Dios mío, pero tú acabaste de poner en mi corazón un tema algo parecido. Y yo creo que Dios conoce la necesidad de su pueblo. Yo creo que Dios habla por medio de las personas, por medio de hermanos. Y conforme a la necesidad del pueblo, así es que Dios habla. Amén. Vamos a ver quiénes eran estos madianitas. Los madianitas eran descendientes de la segunda esposa de Abraham. Y esa esposa segunda de Abraham se llama Cetura. En Génesis 25, del verso 1 al 2, dice que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Pero note que uno de los hijos se llama Madián. Entonces de ese hijo llamado Madián salieron los madianitas. Los madianitas eran un pueblo que vivía en el desierto y que siempre estaba en conflicto con Israel. Años antes, cuando todavía deambulaban por el desierto, los israelitas lucharon con los madianitas y casi los destruyeron por completo. Mire por qué los madianitas todavía le estaban pisoteando la cabeza a Israel en los tiempos de los jueces. Porque en los tiempos de Moisés, escuche esto bien, en los tiempos de Moisés, Dios le había dado una orden a Moisés para que Israel destruyera por completo a los madianitas. Y yo quiero que usted use el ejemplo de los madianitas viéndolo como el pecado. Los madianitas representan el pecado. Entonces Dios le estaba diciendo a Moisés que el pueblo destruya a los madianitas. En el tiempo de ahora podemos decir que este pueblo destruya el pecado por completo. Porque si no destruyen a los madianitas, algún día los madianitas van a crecer y los madianitas se van a apoderar ahora del pueblo de Israel. Entonces Moisés decide preparar a 1000 hombres de cada tribu. 1000 de cada tribu, en total eran 12,000 preparados para la guerra contra los madianitas. Salieron el pueblo de Israel a pelear con los madianitas. Escuche bien, ganaron la batalla. Ganaron la batalla, pero se llevaron a las mujeres de los madianitas. Moisés dijo que destruyeran, Dios le dio la orden a Moisés para que destruyeran absolutamente todo. Se llevaron a las mujeres, no las mataron. Se llevaron a los animales, no los mataron. Pasó igual como la historia de Saúl. Se llevaron a los niños, solamente mataron a los guerreros, a los hombres que estaban allí, pero no destruyeron por completo a Madián. Entonces esa fue la causa por cual Madián comenzó a crecer otra vez y a expandirse. Acuérdese que estamos simbolizando a Madián con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que mientras nosotros no destruyamos a Madián, mientras nosotros no destruyamos al pecado, tenemos un alto riesgo de que ese pecado, de que Madián crezca en nuestra vida. Si no lo destruimos por completo. Mire, debido a que ellos no los aniquilaron, no los mataron completamente, se volvieron a multiplicar. ¿Por qué? Porque dejaron vivo a los madianitas. Se volvió a multiplicar Madián y ahora estaban oprimiendo nuevamente a Israel. Acuérdense que siempre eran enemigos, El pueblo de Madián siempre había sido enemigo contra el pueblo de Israel. El pecado siempre va a ser enemigo de Dios. Y al pecado hay que arrancarle la cabeza. El pecado no se le puede dejar vivo. Hay que eliminarlo por completo. ¿Por qué? Porque si no va a crecer, se va a multiplicar, se va a comenzar a regar y va a empezar como una cosa pequeña. Y cuando vengamos a ver, el pueblo de Madián se nos ha trepado encima completamente. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros, como dice la Biblia, Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, escúchelo bien. Nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Yo creo que en ese dominio propio opera mucho lo que llaman por ahí la fuerza de voluntad. Pues yo pienso que Dios ha puesto un dominio propio en cada uno de nosotros.
¿Para qué? Para que le digamos que no al pecado, para que le digamos que no. Cuando estamos a punto de fallar, usted tiene que tomar una decisión en ese momento. En ese momento el pecado primero viene a la mente, usted lo analiza, lo piensa y después lo ejecuta. El pecado necesita tu aprobación para que él se pueda manifestar. El pecado no se puede manifestar solo, sino que tú lo apruebas. Somos nosotros mismos los que aprobamos ese pecado. Qué cosa terrible que seamos nosotros los que le abramos la puerta, porque él no puede entrar solo. El enemigo envía el dardo. El enemigo quizás puede hacerte sentir algo, algún deseo por una cosa, o te pone de frente lo que a ti te gusta, lo que a tu carne le gusta, pero que no es la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos en ese momento, tenemos que hacer algo, y es que tenemos que rechazar la oferta del enemigo. Mira, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, dice que no hay una tentación, que no hay ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, cualquier tentación que tú y yo tengamos, téngalo por seguro, mi amado hermano y mi amada hermana, que tú lo puedes resistir. Porque dice la Biblia que juntamente con la tentación, Dios nos da la salida a cada uno de nosotros. Amén. Así que Madián aquí representa el pecado, como lo dijimos. Tenemos dos opciones: o matamos el pecado, o el pecado nos termina matando a nosotros. Sí, mi hermano, porque el pecado elimina las vidas espirituales. Es el primer factor para hacer que una vida espiritual mengue. El pecado. Amén. Mire lo que dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú le confiesas tu pecado al Señor, Dios va a ir obrando, amén, en eso, en esa batalla, en esa guerra, en esa lucha que quizás se siente fuerte. Y Dios va a ir limpiándote, dice la Biblia, de toda maldad. Así que no todo está perdido, mi amado y hermano. En esta mañana Dios está enviando una palabra de rescate. Está enviando una advertencia. No para juzgar a nadie, sino para levantar a cada uno. Para levantarnos a nosotros y darnos la fuerza. Diciendo: hijo mío, en esta hora te vas a levantar. Mire, tenemos un Dios que perdona nuestros pecados. Y eso es bueno. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos un Dios perdonador. Un Dios que a pesar de nosotros ser imperfectos, todavía Él nos ama. Mire la misericordia de Dios. Tenemos un Dios que no mira nuestro pasado. Mire lo que mira Él. Él mira solamente nuestro presente y mira nuestro futuro. Tenemos un Dios al cual, si eres temeroso de Él, el ángel de Jehová va a acampar, aleluya, alrededor de ti. No solamente eso, sino que te va a defender. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos un Dios el cual, aunque hayamos sido infieles, Él siempre permanece fiel. Hay una buena noticia en esta mañana, y es que tenemos un Dios perdonador, capaz de olvidarse de tus pecados, de enterrar tus iniquidades en el fondo de la mar. Pero nuestro Dios también tiene límites, mis amados hermanos, y yo prefiero no probar los límites de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Prefiero servirle, prefiero apartarme del mal, prefiero, como dice la Biblia, que era Job, un hombre temeroso y apartado del mal, un hombre intachable. Pues yo prefiero luchar por eso, luchar por ser intachable, luchar por ser temeroso delante de la presencia del Señor. Mire, ya para ir concluyendo, después de que los madianitas abusaron por 7 años del pueblo de Israel, Israel ya no quiso hacer lo malo delante de Dios. Ya no quiso. Israel ya se cansó. Y en estos momentos yo quiero que nos comparemos en esta historia como el pueblo de Israel. Ese pueblo se cansó de que los madianitas los estuvieran aplastando. Vamos a decirlo en nuestras palabras: nos cansamos de que el pecado hiciera con nosotros lo que quería hacer con nosotros. Nos hemos cansado de que el enemigo se burle de nosotros. Así estos madianitas se cansaron, y ¿saben lo que hicieron?
Ahora Israel volvió a mirar a Dios. Se cansaron, estaban dolidos, estaban compungidos de corazón, estaban arrepentidos y ahora ellos volvieron la mirada a Dios y clamaron al Señor por un rescate. Y Dios decide levantar un hombre de lo vil y lo menospreciado llamado Gedeón, al cual Dios usó para rescatar al pueblo de Israel. ¿Sabes que Dios tuvo misericordia sobre los israelitas y levantó un juez llamado Gedeón? Y ganaron una guerra. Aleluya. Una guerra que quizás parecía insignificante porque eran 300 soldados contra un ejército innumerable que no se podía contar. Aleluya. A veces nosotros pensamos que la guerra de nosotros es grande y que el pecado del ser humano es tan grande que no se puede vencer. Déjeme decirle algo en el nombre de Jesús. Hay uno que pagó un precio. Hay uno que derramó de su sangre en la cruz del Calvario para que al pecado que usted y yo podamos tener o con lo que sea que estemos luchando, a Él no se le haga difícil, pues Él nada se le hace imposible. Por su sangre derramada, Él limpia nuestros pecados. Él nos lavó, Él nos limpió. Acuérdese, iglesia, ya el pecado no puede prevalecer contra ti. Ya el pecado no puede ser tu Señor. Ahora tu Señor se llama Jesucristo de Nazaret. Los israelitas clamaron a Dios. Y Dios escuchó esa oración. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás, mi amado hermano, usted no sabe todavía el potencial que usted tiene en las manos de Dios. Quizás todavía no has experimentado lo que Dios puede hacer contigo completamente, aleluya. Pero Dios lo va a hacer contigo, aleluya. Yo lo creo en el nombre de Jesús y tú tienes que creerlo. Tú tienes que declarar ahí con tu boca: Dios lo va a hacer conmigo. Dios lo va a hacer conmigo. Todavía no has experimentado que Dios te use completamente. Pero cuando Dios te revele y te muestre lo que Él puede hacer contigo, aleluya, estoy seguro que no vas a cambiar eso que Dios hizo contigo por nada de este mundo. Mire, Israel se cansó de lo mismo. Se cansó en ese tiempo de lo mismo. Y Dios volvió la mirada a Israel. Quiero animarte en esta mañana para que guardes y atesores este mensaje en tu corazón y que sepas que no todo está perdido. Que tenemos un Dios que perdona. Que tenemos un Dios que es grande en misericordia. Yo quiero invitarte a orar ahí donde estás, ahí donde te encuentras, en el nombre poderoso de Jesús, dándole gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Y que nos ayude a permanecer. Que nos ayude a ser perseverante. La Biblia dice que el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias te doy, Dios mío, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, Señor. Yo sé que tú estás trabajando con nosotros. Yo sé, Dios mío, Señor, que tú nos estás moldeando, que estamos siendo formados por el alfarero, Padre Celestial. Dios mío, Señor, avívanos en cada momento, en cada tiempo, Dios mío, Señor. Enséñanos, Dios mío, Señor, a poner la mirada en ti, Señor Jesús. Señor, sabemos que no todo está perdido, Señor, que tú todavía, Dios mío, estás trabajando con tus hijos, con tu iglesia, Dios mío. Pero te pedimos, Señor, pon en nuestros corazones, Señor, el seguir buscándote, el seguir, Dios mío, Señor, yendo a la casa del alfarero, porque allí, Dios mío, tú nos haces oír tus palabras, Dios mío. Hay hermanos sedientos y hermanas sedientas, Dios mío. Hay almas, Dios mío, Señor, con ganas de conocerte más. Obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y pon en nuestros corazones si hay algún pecado,
Si hay alguna lucha, Dios mío, Señor, el cansarnos de lo mismo, cansarnos de lo mismo, cansarnos de lo mismo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana y te doy gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.